Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en su canal. Nosotros somos Carol y Tommy y les damos la bienvenida a la ciudad eterna. Y es que a Roma también se le conoce como la ciudad eterna, ya que parece que en ella el tiempo se ha detenido hace siglos. Sus calles, sus monumentos y los restos arquitectónicos hacen que nuestra mente viaje a la época dorada del Imperio Romano. Roma es la capital de Italia, con una población de 2.815.951 habitantes. Es el municipio más poblado de Italia y la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, ¿sabes? Estos gemelos que fueron amamantados por una loba. La ciudad está situada a orillas del río Tíber y fue fundada sobre 7 colinas. Y si hablamos de puntos de interés, este es un lugar de los cuales debes apuntar en tu lista. La Basílica de Santa María Mayor es una auténtica reliquia histórica. Es la única de las 4 basílicas mayores de Roma que conserva intacta su planta paleocristiana, tal como fue construida en el siglo V. La historia de esta basílica está ligada a una conocida leyenda, según la cual fue la misma Virgen María quien señaló el lugar donde quería que se construyera la basílica, haciendo caer una copiosa nevada sobre la colina del Esquilino en pleno mes de agosto. En todo caso, leyenda o no, lo que sí es seguro es que Santa María Mayor es el primer templo cristiano en todo el mundo que fue dedicado a la Virgen y que su origen se remonta al año 431. Fuera de la basílica, en la plaza, la columna que sostiene la imagen de la Virgen es de época romana y pertenece a la basílica que se encuentra en el Foro Romano. Y si bien es verdad, hay muchas cosas que ver en Roma, pero no tomarse un tiempo para disfrutar bien de su gastronomía será un error imperdonable. Sin duda, cuando pensamos en gastronomía italiana, lo primero que se nos viene a la mente es pasta y pizza, pero en la cocina italiana se juntan y combinan una gran variedad de aromas, sabores representativos del Mediterráneo. Nuestra siguiente visita se trata del Foro Romano, que antiguamente era un área pantanosa. Fue solo a finales del siglo VII a.C., tras la recuperación del valle, cuando el Foro Romano comenzó a tomar forma, destinado a seguir siendo el centro de la vida pública durante más de un milenio. El Foro Romano era la zona en la que se desarrollaba la vida pública y religiosa en la antigua Roma.
El foro es, junto con el Coliseo, la mayor muestra de grandeza del Imperio Romano que se puede ver en la actualidad. Desgraciadamente, al finalizar el imperio, el foro romano se dejó en el olvido y poco a poco quedó enterrado, aunque en el siglo XVI ya se conocía la existencia y la ubicación del foro. No fue hasta el siglo XX cuando se realizaron las excavaciones. El recorrido completo al foro romano lo podrás hacer en un mínimo de 1 hora, pero claro, eso ya va dependiendo de lo exhaustivo que tú quieras hacer en tu visita. Sin duda alguna, el foro romano es un verdadero santuario de la antigua Roma. Es una visita obligada, ya que es un lugar donde se desarrollaba toda la vida ciudadana en la antigua Roma, la política, la justicia, el comercio, la vida social y el culto a los dioses. Era el corazón de la ciudad y está cargado de recuerdos de los principales protagonistas de su historia. Y ahora nos encontramos en la Fontana di Trevi. Es la fuente más monumental de Roma y es una de las más hermosas del mundo. La historia de esta fuente se remonta a los tiempos del emperador Augusto. Según la leyenda, fue una misteriosa doncella la que indicó al general Agripa el emplazamiento del manantial en las afueras de Roma. La monumental fuente que hoy admiramos fue construida en el siglo XVIII por un hombre casi desconocido llamado Nicolás Salvi. Los trabajos para su construcción se prolongaron durante 30 años. Y nadie debería marcharse de Roma sin haberla visto. Una de las características destacadas de la Fontana di Trevi es el contraste entre la monumentalidad de la fuente y la pequeñez de la plaza en que se encuentra, tan escondida entre las callejuelas que a veces cuesta trabajo encontrarla. Y no tan lejos de la Fontana di Trevi podrás encontrarte con Giolitti, que es la heladería más antigua de Roma, y algunos afirman que es la mejor, aunque en lo personal eso ya va dependiendo de los gustos de cada quien. Y hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, espero que les haya gustado. No sin más, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, no olviden suscribirse y regalarnos un me gusta.
Gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.